Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a Las Caras del Deporte. Soy su amigo Carlos Luis Chacón y como verán está con nosotros el profesor Eduardo Zaragoza, entrenador de fútbol, pero además de entrenador de fútbol, exjugador, hombre del hipismo venezolano, empresario, comentarista de televisión y bueno, pare usted de contar porque no se le niega a ninguna actividad ni a ningún aprendizaje. Eduardo, bienvenido a Las Caras del Deporte, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Carlos Luis. El gusto es mío de estar acá. Lo veía siempre desde afuera, el programa. Lo vi con muchísimos invitados que has tenido siempre. Y bueno, hoy me tocó estar a mí acá, así que bueno, agradecido por la invitación y un gusto que podamos charlar de todo un poco. Sí, realmente complacido porque Eduardo Zaragoza es un hombre con muchas facetas y mucha gente estará esperando, bueno, vamos a hablar del Deportivo Táchira, sí lo vamos a hacer, pero un poco más adelante, porque tenemos que hablar inicialmente de Eduardo Zaragoza, el ser humano, el hijo, hablar de sus orígenes, de dónde viene Eduardo Zaragoza, nació en Caracas, mamá española, padre italiano, quiere decir que llegaron hace muchos años a Venezuela. Así es, yo soy producto de las colonias que vinieron al país hace muchísimos años. Mi papá llegó cerca del año 48, 49, terminando la Segunda Guerra Mundial. Mi mamá también. Como dijiste tú, mi mamá gallega, mi papá italiano, en un par de meses está cumpliendo 9 años de fallecido. Y bueno, yo salí más venezolano que Reinaldo Arma. Este, pero fui criado bajo esa cultura, bajo esas premisas, bajo esos principios y bajo esos valores y voy a estar agradecido infinitamente de eso porque me da la perspectiva de nuestra sociedad, me da la perspectiva de cómo somos nosotros los venezolanos, pero también me da la perspectiva de cómo eran criadas las familias europeas en la época, porque yo fui criado así y me gustan mucho esos valores. Entonces, que yo haya tenido la suerte, que Dios me lo haya impartido a mí, me hace poder tener un mix para tratar de defenderme en la vida. Así que bueno, y de resto normal, un venezolano que ha tenido que trabajar para conseguir cosas y para poder ir creciendo poco a poco. Eduardo José Zaragoza Carbón, hablamos de tu papá, de tu mamá, de su llegada, del trabajo, de la lucha, y se te notó el sentimiento de una vez, es inevitable verlo en tu rostro. Y bueno, sí, porque hoy no lo tengo mi papá, pues. Ha sido el golpe más duro que he tenido en mi vida. Y uno siempre quiere tratar de compartir un poquito más. Y nunca, a lo único que uno le tiene miedo, o mucha gente le tenemos miedo, nunca está esperada, nunca, y es difícil de aceptar. Yo puedo decir que la he conllevado, que lo he sabido, no sé, digerir de alguna manera, pero nunca aceptar. Porque yo saco cuenta y diría, bueno, hay gente que sí se fue antes, pero hoy mi papá tuviese 90 años, o estaría por cumplir 90 años la semana que viene. Entonces, y yo lo hubiese querido tener a los 90 años, para poder, hubiese tenido 9 años más de vida, pudiendo conversar, hablar, discutir de temas que tal vez quedaron pendientes por discutir. Entonces, bueno, evidentemente siempre te pega. Pero bueno, tengo a mi mamá, la disfruto, la aprovecho, está más vigente que nunca, está muy dura. Y sé que con ella vamos a tener muchísimos años de posibilidad de vivir la vida de buena manera. Excelente haber comenzado con ese tema, porque bueno, primero vemos al humano, después vemos al muchacho que intentó ser jugador, de hecho fue jugador, pero digamos que un poquito, a veces la suerte como que tampoco ayuda, ¿no? Estuviste en el Caracas, en Italchacao, las lesiones no ayudaron. Y es que esa era una época muy difícil para jugar como joven. No es la de ahora, que ahora es mucho más fácil llegar al profesional, jugar, sobre todo en el profesional. Jugar ahora es mucho más accesible. Y me lo sabrá entender todos esos jugadores que hasta que jugaron e hicieron carrera en su momento, porque él era le costaba mucho. A mí me costó tanto que llegué a un plantel de primera división por primera vez y en el primer entrenamiento un espacio reducido con Gaby Miranda, Gerson Díaz, Stalin Rivas, jugadores que eran referencia al fútbol venezolano y yo tenía que jugar por delante de ellos, era prácticamente imposible. Cuando estaba cerca de jugar trajeron un extranjero que es Rodrigo Riep, Claro. hoy es amigo, y bueno, es imposible jugar. Y así era siempre, era imposible, o sea, no había alternativa
no había probabilidad. Me toca ir al Italchacao también, debutar en primera división, jugar. Pero tenía que jugar por delante de Caricari Noriega, de Cristian Cáceres, de Guillermo Veraza, de Andrés Gómez, en paz descanse. Entonces, Félix Hernández. Ese era el equipo que yo venía. Entonces era también prácticamente imposible. Ellos iban a jugar siempre los 90 minutos. No existían los GPS para ver cuándo se cansaban o cuándo no. O sea, yo decía en estos días que yo viví junto con otros compañeros. En esa época había un delantero que jugaba mucho conmigo en las prácticas, se llama Laiderson Díaz. Vicente Suano empezaba en el profesional y todo ese tipo de cosas. Y nosotros, como suplentes, muchas veces ganábamos las prácticas de entrenamiento. Yo decía en estos días que no sé, que de 30 a 40 prácticas en el semestre, el 80% de las prácticas de fútbol de los jueves las ganábamos nosotros. Pero después los domingos no jugábamos. No existía la norma en el juvenil. No existía esa mentalidad del dueño de los equipos o de los clubes de dar oportunidad a los jóvenes para ver si podían salir al exterior y ser vendidos. Entonces era muy complicado. Era muy complicado. Yo tenía responsabilidades en mi casa, las quería también asumir. Y me dio la posibilidad de empezar a estudiar para director técnico, para entrenar. Y empecé con colegios y con clubes donde ganaba casi que 3 veces más de lo que ganaba como jugador. Entonces era la decisión de seguir donde lo yo quería, que lo veía bien difícil en todos los sentidos, o de una vez ganar algo más para yo poder empezar a comprarme cosas para mí, para poder llevar a mi casa dinero, para poder tener las responsabilidades, no depender de unos padres. Entonces, bueno, nada, me tocó y por ahí empecé mi carrera. Bueno, dirigiendo los colegios, después trabajaste con el Caracas Fútbol Club, después vino un técnico muy joven a dirigir al Zamora Fútbol Club, estamos hablando del año 2008, Sí. y ya se daba a conocer y también ya comenzaba un grupo de jugadores a estar dentro de la órbita de Eduardo Zaragoza, que lo acompañaron largo rato. Estamos hablando del Zamora en el 2008, estamos hablando del Deportivo Italia, estamos hablando del Lara, estamos hablando del Deportivo La Guaira, del Caracas Fútbol Club, del Deportivo Táchira. Estamos hablando de puros equipos de nombre, puros equipos de peso en Venezuela. Sí, yo me fui y aparte de eso, campeón muy temprano. Le diste al Lara una apertura y una clausura que lo estaban anhelando desde hace mucho tiempo. Estuviste muy temprano en Copa Libertadores con el Deportivo Italia. Son cosas que con el Caracas campeón de la Copa Venezuela, Copa Internacional con el Deportivo La Guaira. Estamos hablando de que un técnico muy joven, como Eduardo Zaragoza, de ese grupo de emergentes de entrenadores en Venezuela, ha conseguido cosas importantes. Sí, a mí me tocó dirigirme el primer partido a los 8 días después de tener 25 años. 26 años recién cumplido, un 20 de enero. Me tocó dirigir en primera edición con Zamora. Y bueno, y ahí arrancamos una carrera. Yo creo que lo más importante fue que yo me preparé para eso. Yo estudié. Yo tenía 5 años, 6 años preparándome para cuando me tocara la posibilidad, porque yo no sabía si me iba a tocar o no. Y me tocó. Y yo creo que fue gracias a Nelson Carrero, que fue la persona que creyó en mí, que apostó a mí. Primero las selecciones de Distrito Capital Sub-20 me dio una responsabilidad de un equipo que no era un equipo de fútbol profesional, pero que generaba muchísima responsabilidad. Era el equipo que más había ganado torneos a nivel nacional Sub-20 y más de la mitad de la selección de Venezuela estaba ahí. Jugadores como Ronald Vargas, Luis Manuel Seija, ese tipo de jugadores estaban todos ahí, Ever Espinosa, jugadores del profesional. Entonces eso hizo, bueno, los puedo nombrar a todos, Carmelo Mattioli, Alejandro Rivas, pero eso hizo que yo creciera muy rápido, porque yo tenía 20 años y los jugadores tenían 19, 18, claro, era... Y al mismo tiempo hizo que yo no viviera una vida de 20 años, ni de 22. Me tocó salir campeón con esa selección de distrito a los 20 años, después con los 87, 88 a los 2 años. Roberto Rosales, por ejemplo, estaba en esa selección 88. Entonces, ¿qué pasa? Que me tocó vivir una vida distinta a la que vivía la gente de 23 años, la de 24 años, a mis amigos, a mis contemporáneos. Y después me da la posibilidad de dirigir en primera con Zamora. A partir de ahí, bueno, hicimos una carrera y sí, lo que tú dices, a mí me tocó, tenía en el 2008, a los 26 años me tocó salir campeón, por primera vez en primera edición. Y salir campeón a los 28 años, a los 26 años era una responsabilidad impresionante. Claro, ¿qué pasa? Que te repito, ya yo estaba acostumbrado a no vivir la misma vida de los demás, de esa edad. Yo también contaba que cuando yo salía a trabajar en las mañanas, yo estuve de 17 años de mi vida, Carlos Luis, parándome a las 4:45 de la mañana a trabajar.
cuando yo me iba a trabajar, los amigos míos salían, y yo los veía en las esquinas, salían de las discotecas. Claro. Claro, los Era jueves. una vida diferente. Los jueves, los viernes, los sábados, yo me iba a trabajar para salir campeón con el Deportivo Italia, para salir campeón después en Barquisimeto cuando me tocó, pero cuando yo salía, ellos venían saliendo. Ellos estaban en la esquina esperando el carro del parquero para irse a su casa o irse a otro lado a seguir la rumba, y yo estaba yendo a trabajar. Y eso, evidentemente, ya todo el mundo se acostumbró, pero al principio eran mensajes o llamadas, vamos a tal sitio, vamos a tal lado, y yo nunca pude. Yo nunca pude porque todos los días me paraba a las 4:45 Lo de que la pasa mañana. es que el patrón era diferente. Es decir, el patrón, me refiero al jefe. Tu jefe Sí. era distinto al jefe de ellos. Ellos Sí. tenían otro jefe que era el Sí. que mandaba, y tú nunca dejaste que ese jefe te mandara. Y aparte de eso, que yo sentía que la responsabilidad era mía. O sea, era mía. Y yo siempre quise hacer todo para poder llevar a mi casa lo mejor posible. Como para poder estar bien. Yo sabía que tenía que hacerlo para ganar dinero. Para ganar dinero para llevar al mercado. Para llevar a mi casa, para poderle dar mejores condiciones a mi casa. Yo llegué a una altura donde, claro, la responsabilidad era muy grande. El seguro de vida de mi papá, el seguro de vida de mi mamá, que para mí eran fundamentales, en su momento hasta de mi hermana, sí, yo me acuerdo en algún momento, o por lo menos tenerle cosas que nos ayudaran. Y bueno, eran responsabilidades de que el día de mañana nosotros no nos podíamos permitir que una enfermedad o alguna eventualidad nos fuera a solicitar un dinero o que no teníamos o que no podíamos gastar en eso. Y era una emergencia, entonces teníamos que ganar, teníamos que salir campeón, tenía que trabajar en los clubes y así sucesivamente ir haciendo una carrera, porque arrancamos el Deportivo Italia, pero yo siempre quería dirigir más. Yo dirigí el Deportivo Italia y quería dirigir la selección del país. Y yo dirigía después de Deportivo Lara y quería, o quiero, un ejemplo, dirigir la selección del país. Entonces, todo eso nos generaba ambición, nos generaba ganas, compromiso, mucha pasión para que se nos fueran dando las cosas, pues. Y evidentemente, ¿qué más puedo ser agradecido de conseguir 5 títulos en 7 años? Eso es algo que no me lo voy a olvidar jamás. Y que soy tan agradecido que el fútbol me da la posibilidad de seguir teniendo trabajo, porque hoy a mi edad muchos entrenadores todavía no han empezado a dirigir. Así es. Porque la edad normal de empezar a dirigir en el profesional es que un entrenador empiece a los 43, 44 años, a los 42, porque terminan de jugar, pasan 2, 3 años estudiando y empiezan a dirigir. Y su carrera es de 10, 15, no sé, 20 años y dirigen hasta los 60. A mí, hoy tengo 41 y a mi edad ya me tocó dirigir 15 años primera. Ya me tocó estar desde el 2008, 2007. Estamos hablando de que son casi 14 años. Y eso ha sido sencillamente el premio al trabajo, a la preparación, al estudio, a la meta que se impuso Eduardo Zaragoza desde muy temprano. Vamos a hacer una pausa para hablar de nuestros patrocinadores y venimos a hablar con Eduardo Zaragoza, porque en la vida de Eduardo Zaragoza no todo es fútbol. Hay otras cosas de las cuales conversar. En Óptica Wilson se combinan atención, elegancia, tecnología y precisión para que nuestros clientes reciban el mejor servicio, con marcas originales y los mejores precios. Somos la más completa del occidente, frente a la Biblioteca Pública de San Cristóbal, porque en Óptica Wilson No vendemos lentes, vendemos salud visual. Seguimos conversando con Eduardo Zaragoza, entrenador de fútbol, pero también hombre del hipismo. En Venezuela, hablar del hipismo en los últimos años y nombrar a Eduardo Zaragoza no es nada extraño, aunque a la gente del fútbol, vamos a estar claros, cuando comenzaron a escuchar el nombre de Zaragoza en el hipódromo, a verlo en el hipódromo, bueno, pero ¿qué hace Zaragoza allá si es lo que sabe de fútbol? ¿Cómo es que terminó Eduardo Zaragoza metido en el mundo de los caballos? Mira, siempre me gustó y hubo una época de mi vida donde yo tuve un break en el trabajo, tener un poco más de tiempo, y me pasó lo que le puede pasar a cualquier ser humano que en algún momento quiere invertir o necesita invertir por alguna razón. Algunos invierten comprando camiones para alquilar, otros compran autobuses y lo usan para el transporte de pasajeros y lo alquilan, otros compran carros, otros compran un concesionario o otros hacen... Yo compré caballos para la inversión. Era un mundo del cual conocía algo, pero necesitaba adentrarme un poco más para poder estar más metido en lo que era el negocio como tal, la industria como tal.
Compré acá en Venezuela, compré en el exterior, vendí, compré, caí en el espiral de que algo que me parecía que para el país es una actividad muy, muy, muy importante, donde tiene una gran cantidad de aficionados, más de lo que cualquiera puede creer, y me fue bastante bien. Me fue bastante bien, hasta donde lo pude hacer lo hice, hasta que tuve que ir al exterior, trabajar en el exterior, y cuando empecé a trabajar en el exterior tuve que dejar. Ya tengo 3 años donde los vendí todos, donde más nunca tuve contacto con la actividad. Esa es la gran pregunta de muchos. Lo dejó Sí. completamente, salió Sí. de todos los caballos. En Sí, algún sí. momento, incluso en las redes sociales colocaste, sí, los caballos están a la venta. Sí, eso ya, pero ya hace muchísimo tiempo. Ya hace muchísimo tiempo que ya me desprendí de todo, porque no solo que no podía seguir con la actividad y con la inversión, que era bastante difícil, sino que ya no tenía más tiempo. Y es una actividad que la adrenalina te requiere seguimiento, te requiere estar presente. De una u otra manera, yo conozco infinidad de directores técnicos acá y en el exterior que están ligados a la actividad, jugadores de fútbol profesional que están ligados a la actividad, y lo hacen y lo manejan a distancia. Pero yo no me sentía en la capacidad de manejarlo a distancia, no me sentía con la sapiencia, o no tenía la certeza de tener el control de que me podía salir bien a la distancia, y no era lo mismo si no lo podías disfrutar. Entonces yo fui al exterior, yo fui a Estados Unidos, yo fui a Santa Anita Park, fui a Gulfstream, fui a Hipódromo del Exterior a seguir mis ejemplares. Y de verdad que agradezco mucho esa etapa de mi vida, porque me fue bastante bien, pero después no la podía seguir. Aplicaste el término, creo yo, el que tiene tienda, que la tienda. Sí, por un lado eso, y después que ni desde el disfrute lo podía hacer, porque yo estuve 17 meses trabajando en Europa, y eso ya no lo podía hacer, los horarios no me daban, me vine, volví a ir a Europa a otro club a trabajar, no me daba la posibilidad de seguirlo, y tampoco tenía como que el aparataje como para poderlo controlar. Entonces, bueno, mira, vendí todo, ya hace yo creo que ya 3 años, o más, o no sé, algo cerca de 3 años, que no he tenido ningún ejemplar. Tengo más de 2 años que no veo una carrera de nada. ¿Qué pasó con Crotone? ¿Y por qué se llamaba Crotone, Crotone, tu caballo? ganó 12 clásicos, corrió cerca de 18 veces, algo así. Un sprinter nato, un fenómeno. Yo creo que debería ser, junto, bueno, después con Endrigol, con Gran Giocatore, de los mejores que he tenido. Es un caballo que fue castrado y que empezó a tener inconvenientes después, pero le fue muy bien, le fue muy bien. Se llama Crotone porque mi papá nació en Crotone, una ciudad de Calabria, al sur de Italia, y por eso se llama Crotone. Y con Endrigol, una yegua, ganaste el clásico Simón Bolívar. Endrigol ganó el clásico Simón Bolívar. La famosa entrevista donde la corbata la tenía a mitad de camino. Endrigol fue un espectáculo, porque Endrigol es una yegua que le ganó a los machos del Bolívar y no estaba ni entre las favoritas. Y había un caballo que venía del exterior. Tap Daddy, un caballo estadounidense que había costado muchísimo dinero y que bueno, evidentemente era el primer favorito de la carrera. Pero bueno, por eso te digo, me dio sensaciones y momentos de mi vida de gran alegría, y también me hizo conocer, como te decía, muchísima gente del deporte, muchísimos profesionales del deporte que siguen la actividad. Lamentablemente la mediocridad o la ignorancia hace ver como que las carreras de caballos o el mundo del hipismo va referenciado, no sé, a un centro hípico o a ese tipo de cosas. Y no tiene absolutamente nada que ver. Hay gente que habla mucho de lo que sabe poco. Eso, ¿Cómo comenzó eso es común. cuál fue tu primer contacto de niño Sí. o de adolescente con una carrera de caballos o con el famoso cuadrito? Mira, no, nunca fui sellador de cuadros ni nada por el estilo, pero sí tenía muchos amigos que les gustaba la actividad y me llevaban a ver, y me presentaron gente del medio. Y conmigo trabajó Lenín Bastidas, casi 14 años como asistente técnico, que también era muy hípico, y con él hablaba muchísimo de la actividad, y me presentó gente del medio, y con él empecé a ir alguna vez al hipódromo a ver carreras, y después, bueno, desligamos muchísimo lo que era esa actividad. Nunca estuve ligado porque no me daba tiempo, y cuando vi que tenía un poquito de tiempo y podía invertir para hacer un buen negocio, o para que yo pudiese tener otra entrada en algún momento, lo hice, y la verdad salió bastante bien. Tuviste un caballo, bueno, la yegua, que se llamaba Endrigol. ¿Por qué ese nombre? Sí, Endrigol es porque la mayoría de mis caballos
terminaban en gol por el fútbol. Tenías otro que era especial gol. Special Gol, sí. Special Gol. Tuve Nati Gol por Natalita Linda de la Vida. Tuve Special Gol, tuve varios con gol. Entre Gol fue por una persona que estuvo conmigo muchísimos años, por una gran mujer que le puse el diminutivo de las primeras letras de su nombre y el gol del fútbol. Pues la mayoría de mis caballos terminaban así. Y creo que bueno, va a quedar para la historia una yegua que le haya ganado a los machos el Sí. Simón Bolívar. Y no solo ganó a los machos el Simón Bolívar, sino que es una yegua que ganó 10 clásicos. 10 clásicos. Y a mí no se me olvida nunca que una persona muy importante del hipismo me dijo, mira, tú no sabes lo difícil que es ganar un clásico. Todo propietario compra un ejemplar con la ilusión de ganar una carrera. Si gana 2, hace una fiesta. Imagínate ganar un clásico. Bueno, esa yegua ganó 10. O sea, imagínate, y Crotone 11. ¿Casado selectiva. o soltero? No, en este momento no estoy casado. Con alguien muy bien, pero no estoy casado. ¿Cocina? Sí, me defiendo. ¿Qué tal con los quehaceres de la casa? Por el tiempo tal vez no hago tantas cosas, pero la vida me hizo vivir solo en Barinas, me hizo vivir solo en Barquisimeto, me hizo vivir en muchos lugares solo. Hoy acá no lo estoy, pero me defiendo, o sea... Pero entre no, planchar, cocinar y lavar, ¿qué es lo que menos le gusta? no, yo creo que planchar nunca plancho. Pero cocinar y lavar, sí, mis cosas lo he hecho. Y cocinar, últimamente estoy cocinando más que nunca. Pero no soy un chef, ¿no? Claro, No comida soy- favorita. Me puedo defender, pasta. Lógicamente, con el padre italiano, La pasta. imagínate tú. Sí, Sí. Lo comparto totalmente. Empresario también, Bueno, aparte de los caballos. sí, también tuve una oportunidad de emprender un proyecto que tenía hace muchísimo tiempo, que era un concepto de restaurante llevado al deporte. Espectacular. Carlos, esa una etapa muy corta, pero espectacular, que la disfruté muchísimo. Un sacrificio muy fuerte, con pocas horas de sueño, tratando de amalgamar con 2, 3 personas más un sueño de vida, un proyecto que se materializó y que seguramente le vamos a dar continuidad en otras facetas, en otras cosas, porque siento que se armó uno de los mejores restaurantes de la ciudad, el único con ese concepto, el único que tenía transmisiones en vivo del deporte, Con los talentos de la en vivo actividad, en el con lugar. los talentos, transmitir en vivo. Ahora veo que hay varios que lo están queriendo hacer. Sí, sí, y sí. ahora la final de por ahí la van a transmitir en vivo en un sitio y cosas así, pero Una cómplice ahí para hacer todo eso, ¿no? bueno, sí, María Alexandra Saar, productora general del negocio, en todos los eventos, pero teníamos muchísima gente, un aparataje espectacular, un sonido impresionante, de lo mejor de la ciudad, y no solo eso, que la comida era muy buena, la gastronomía era muy buena, y conté con socios que tenían conocimiento en las diferentes ramas y que apoyaron muchísimo. Entonces eso me ayudó a mí, entiendo que los habrá ayudado a ellos, y que se materializó, repito, algo tal vez no por mucho tiempo, da la casualidad que me sale la posibilidad de dirigir al poco tiempo y me voy, pero espectacular, ver 400, 500, 600 personas saltando, gritando goles, viendo el Hit 3000 de Miguel Cabrera, peleas de boxeo a las 12, 1 de la mañana, la gente iba para fiestas, iba a comer sushi y al mismo tiempo pizza, un espectáculo, de verdad que lo disfrutaba muchísimo, difícil, duro, pero bueno, otra faceta que también me gusta y en la que me estoy involucrando también en otras cosas. Bueno, está muy buena la charla. No quiero despedir este segmento sin hablar de ese paso como comentarista de televisión, que también comenzaste muy joven. Sí, me invitó Radio Deporte 1590 a transmitir la Copa América del 2005. Y a partir de ahí, no solo que me gustó, sino que cada vez que había un evento me llevaban y Héctor Cordido, a quien le voy a estar agradecido toda la vida, un día me llama y me dice, mira, yo creo que tú eres la persona para que nos ayudes a comentar como director técnico de fútbol en Venevisión. Bueno, ya tengo 5 mundiales transmitidos, tengo 4 Copas América, 2 Copas Confederaciones, 2 Eurocopas, torneos y eliminatorias de Sudamericana, partidos amistosos, ya tengo todo esto que nunca pensé en mi vida, poder transmitir 5 mundiales en vivo.
Entonces, me gusta porque no hablo como comentarista, porque no lo soy. Me gusta porque no soy narrador, no lo hablo como un comunicador social. Me gusta porque expreso lo que veo o lo que estoy interpretando del juego como director técnico, que sí lo soy. Entonces se me hace fácil, me gusta y he compartido con muchos profesionales buenos, de los cuales he aprendido de la televisión. Porque fácil es el que está detrás de la pantalla y dice, mira lo que dijo. Difícil es pararte donde tú te paras enfrente de una pantalla con la responsabilidad del caso, con todas las connotaciones que trae. Porque existen reglas para hablar en televisión. Hay palabras que También de eso hay que aprender. hay que aprender. Entonces, los tiempos de cuándo hablar, cómo no hablar, la respiración, qué usar, qué no usar, en qué momento entrar a opinar, cuándo no opinar, sin perder la esencia de hablar con la pasión que uno le tiene al fútbol. La charla está muy buena. Nos vamos y venimos un momento. Vamos con nuestros patrocinadores y seguimos aquí con las caras del deporte, hoy con Eduardo Zaragoza. En Óptica Wilson se combinan atención, elegancia, tecnología y precisión para que nuestros clientes reciban el mejor servicio, con marcas originales y los mejores precios. Somos la más completa del occidente, frente a la Biblioteca Pública de San Cristóbal, porque en Óptica Wilson No vendemos lentes, vendemos salud visual. Y seguimos presentando las caras del deporte, hoy con Eduardo Zaragoza. Hemos hablado de muchísimas cosas. No sé, al comienzo de pronto se imaginaron, no, van a hablar de planteamientos tácticos y análisis y demás. Y no, es que hay que hablar de otros temas. Es imposible dejar pasar el rato sin hablar de la actualidad, porque ya decíamos, dirigió a Zamora, un grande, dirigió al Deportivo Italia, otro grande, hizo grande su primera estrella al Deportivo Lara, dirigió al Caracas, fue campeón también con el Deportivo La Guaira, torneo internacional. Y creo que una vez te lo dije, un día te voy a ver en San Cristóbal. Sí. Y llegó Y a hace San tiempo. Cristóbal. Sí, hace tiempo. Y llegó a dirigir un día al Deportivo Táchira. Y llegó al Deportivo Táchira en un momento muy complicado y tuvo la oportunidad de mantenerse, de armar junto con la Junta Directiva un plantel que se adecuaba a las necesidades tanto de los directivos como de él como director técnico. Y una de las cosas que quería preguntarle a Eduardo Zaragoza, además, lógicamente, de lo que quiere un técnico de un jugador, su condición física, su condición técnica, natural o formada, la manera de comprender el fútbol, porque el deporte hay que comprenderlo para que lo que él explica el jugador pueda desarrollarlo. ¿Qué más busca en un jugador? Mira, yo siempre he tenido la prioridad de que el jugador que tengamos en un plantel sea buena persona. Y es fácil decirlo, no es difícil tenerlo, porque el futbolista profesional venezolano es bueno, pero sí me importa que sea buena persona, buen profesional, porque el buen profesional hace un buen grupo. El buen grupo gana títulos y los buenos equipos no siempre ganan títulos. Entonces yo soy partidario de eso, tratar de amalgamar la mayor cantidad de buenos profesionales, de buenas personas y sobre todo jugadores que puedan tener algo que tú dijiste, capacidad intelectual como para interpretar lo que quieres. Capaz no lo puedes hacer con todos, pero sí que en una gran mayoría se logre, porque eso hace que puedas tener la mayor interpretación de lo que tú quieres desplegado en una idea. Y después, bueno, sobre todo buenos profesionales, que en Venezuela hay bastante. Suele pasar también, ¿no? De pronto tú ves que el jugador tiene una tremenda capacidad técnica, pero cuando lo tienes ya en el plantel te das cuenta que no hay manera de que te entienda la idea. Sí, pero tú tratas de que acortar ese margen de error lo menos posible, sabiendo el historial del jugador, conversando con entrenadores que lo han tenido, interiorizándote en la mayor información posible. Eso es parte de tu trabajo para tratar de reducir ese margen de error. Y nada te garantiza, porque hay casos de jugadores que tú has tenido, que conoces, que son perfectos en todos los sentidos, llegan y por alguna razón ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Y terminas tú como director técnico para ojos del jugador, que tú no eres el mismo. No, yo soy el mismo. Lo que pasa es que si tú no me rindes o tu rendimiento no es bueno, yo no voy a apuntar a ti. A poner la carne en el asador por otro, lógicamente. Y sí, evidentemente, porque el fútbol de profesional es de alto rendimiento. Rendimiento, o sea, tienes que rendir bien. Y si rindes más o menos, no vas a estar. Y si rindes mal, peor. Y menos en Táchira. Entonces, no es fácil que lo entiendan, no es fácil captarlo, no es fácil asimilarlo, pero esa es nuestra responsabilidad, tomar decisiones que los que estén jugando bien y los que no estén jugando bien. Hablar de Táchira, hablar de San Cristóbal, de los Andes, de un equipo que no todos los aficionados son necesariamente tachirenses, que se consiguen en todos lados, Sí. fanáticos del Deportivo Táchira,
reconocido como el más popular del país, no hubo el que de pronto conocido que, oye, Zaragoza, qué bien que firmaste con Táchira, pero te metiste en camisa de 11 varas. En San Cristóbal las cosas son muy exigentes, la gente te exige, no puedes ir al supermercado, no puedes ir a la panadería, todo el mundo te reconoce, la gente te reclama, la gente te pide explicaciones. A mí me gusta. Tal vez el tema de la privacidad no tanto, porque sí es muy poca, pero a mí me gusta que la gente sea así, que sea exigente, porque el que exige es porque quiere algo. Y si te exigen a ti es porque sabes que tú lo puedes hacer. Y aparte que yo nunca he conocido a alguien que sea más exigente para ganar que yo. Entonces se juntan muchas cosas positivas. Lo que pasa es que nada te garantiza que eso te vaya a dar un triunfo. Claro, no. Eso- Y ningún técnico llega con garantía. En eso No, vamos a estar y que claros. porque exijan no quiere decir que vayas a ganar. Después vas a un tema de calidad, pero y que las cosas se junten para que sean positivas. Pero me gusta muchísimo cómo se vive acá, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Tal vez habrá el irrespetuoso que lo hace normalmente a través de las redes sociales, en la calle nunca ha pasado. Pero yo siempre digo que el que insulta o el que es irrespetuoso en las redes sociales es porque es un cobarde. No, ¿me entiendes? El que Lo cierto es que hay muchos que ni siquiera ven los partidos. no lo ven. Y, Y escuchan. a veces de pronto te habrá pasado, consigues Seguro. en San Cristóbal, en cualquier esquina, un señor o un Sí. joven que se acerca y te conversa sobre el juego y te quedas asombrado porque te propone incluso Seguro, cambios, sí, movimientos, siempre, lo siempre. que él cree, como Siempre. tuvo que haberse parado a mí, el a mí equipo. me han pasado cosas como que le ganamos 4-0 Minero, llegué el lunes y el parquero que está al lado me dice, pero ¿por qué jugaron tan mal? Mira, si jugamos mal y ganamos 4-0, yo quiero seguir jugando mal así. Ya ni me saludo, pues más nunca lo saludé, más nunca le hablé, lo dijo feo. Y después me ha pasado que, no sé, que me diga, mira, pero ¿por qué no jugó tal el domingo? Tenía que haberlo metido. Pero si no estaba convocado, tiene 3 semanas lesionado. O mira, era mejor que fuera titular este y no este. Pero tenía 5 amarillas, tenía 4 amarillas, no podía jugar. O sea, hay cosas así. Pero eso quiere decir que la gente lo vive, de la forma que sea, lo vive. Entonces, a mí me gusta bastante porque es lo más parecido a la cultura futbolística que yo tengo. Siento que es la ciudad más popular y más reconocida en el fútbol en el país. Seguramente más que muchas ciudades de Sudamérica. Hay muchas ciudades de Sudamérica donde no se vive el fútbol como en San Cristóbal. A partir del hecho de que si aquí, no sé, por decir un número, no exacto, pero si había 1.400.000 habitantes en la ciudad y se fueron 400.000, queda 1.000.000. El 1.000.000 son fanáticos de Táchira. En cambio, en otros lados, tú vas a Buenos Aires, son 20 millones y 5 son de Boca, 5 son de River, pero después hay de Racing, de San Lorenzo, de Independiente. Está repartido. En Brasil es lo mismo, en Uruguay hay Nacional y Peñarol, pero ahí está repartido. Acá no, acá son todos de Táchira, todo. Y como tú dijiste, en otras regiones, en otras ciudades del país, hay mucha afición a Táchira. Entonces, a nosotros nos gusta, nos genera una gran responsabilidad, pero le tenemos mucha fe que nos vaya bien como nos está yendo. Bueno, una primera vuelta buena, hay que decirla. Hay una gran realidad, por ejemplo, la Liga Fútbol ha hecho un convenio con una empresa que aporta números, estadísticas, y yo puedo decir lo que quiera como comentarista o como analista, pero los números me dirán si estoy en lo cierto o no. Terminan a veces quitándome la razón, porque el jugador X tuvo un gran porcentaje de opciones de gol, porque el otro se movió bien en la cancha. Todos los números que desde hace algún tiempo para acá, no desde ahora, desde hace algún tiempo para acá, le ayudan tanto, sobre todo Eduardo, que fue analista de video al comienzo, sabe que ayuda tanto conocer, saber después quién rindió más, quién anda mal, quién anda bien. Pero más allá de eso, es que el equipo muy bien en defensa, un equipo muy bien en ataque. Si bien hay mucha gente que reclama que el goleador o el segundo goleador no anda totalmente entonado, a veces también es importante no depender de una sola persona. Y ahí se demuestra que el resto del equipo, todo el mundo está notando. Sí, bueno, yo creo que es la forma con la que la quieras interpretar y son válidas y respetables todas. O sea, el que quiera decir que, bueno, que no, como dices tú, que no están entonados o que no hay un delantero que tenga 10 goles en el torneo, está bien porque no los tiene. Pero tenemos 10 jugadores que han hecho gol, 14 jugadores que han hecho gol. Tenemos como 4 o 5 jugadores que han hecho 3 goles. Quiere decir que el colectivo es muy bueno. Quiere decir que están todos metidos. Yo puedo decir que están todos haciendo gol y que el fútbol ha cambiado y que no solo hacen goles los 9, que existe un Haaland, un Benzema, pero no hay 25 Haaland, no hay 36 Haaland, no hay 40 Mbappé. Entonces, como no lo hay, si no hay uno solo, los tiene el Paris Saint-Germain, los tiene el City y no los tiene el Táchira. Y los que nosotros tenemos lo han hecho bien.
Porque, ¿qué es lo más importante que sale un jugador a la cancha cuando entra? A ganar. No entra a hacer 5 goles en el partido. Que sea una consecuencia del funcionamiento, que ellos puedan materializar eso, es otra cosa. Pero que el jugador entra y ganó el partido, bueno, yo puedo decir que Uribe jugó 10 partidos titulares y ganó 8. Por poner un ejemplo. Y lo mismo Eder, y lo mismo el otro, y lo mismo todo. Entonces, tal vez no depende solo de ellos. Ellos están trabajando muy bien, son jugadores muy profesionales. Yo siento que cuando ellos a veces no hacen más goles es culpa mía, más que de ellos. Y que evidentemente uno siempre va a eso. Pero el dato que no es opinión, hoy revalida un gran torneo. Lo que pasa es que yo no soy solo del dato, porque el dato te da como que algo específico de algo que pasó. Pero lo que tú ves es algo a lo que muchas veces le damos más fuerza. Y yo siento que este equipo tiene que jugar mucho mejor de lo que lo ha venido haciendo. ¿Estás conforme a pesar de los números, a Sí. pesar del buen ataque, a pesar de la buena defensa, a Sí. pesar de la segunda posición, un rendimiento que si no me falla la memoria está sobre el 63%? Sí. A pesar de todo eso, ¿estás conforme con lo hecho en la primera parte o hay esa inconformidad de que, como dice, Mira, se puede hacer mejor? yo no llamaría conformidad. O sea, yo estoy contento porque el plantel ha hecho un gran sacrificio, más que cualquiera puede imaginar, para estar donde está. Ha hecho un gran sacrificio. Pero yo siento que nosotros somos mucho mejor que lo que hemos demostrado. Como equipo nosotros tenemos que mejorar. Yo no tengo la menor duda. Y si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es mejorar, vamos a clasificar entre los 4. Estoy seguro, pero tenemos que mejorar. ¿Qué tenemos que mejorar? Mira, el equipo tiene 10 partidos que no recibió gol y nosotros necesitamos mejorar en defensa. Hay un aspecto particular del juego que nosotros no hemos hecho bien en defensa y tenemos que hacerlo. Y lo estamos trabajando y lo vamos a tratar de apuntar en los últimos 10 días previo al partido de La Guaira, en mejorarlo. Pero este equipo tiene que hacer cosas. Y tenemos 10 partidos sin recibir gol. Y los últimos 5, por ponerte un ejemplo. Y lo tenemos que mejorar. A ese punto estamos. Cualquier otro diría, no, pero está bien, estamos bien en defensa, lo que hace falta es que la metamos. No es así. Para mí nosotros tenemos que mejorar muchos aspectos del juego, en ataque, en defensa, muchas cosas. Este es un equipo que se conformó, Carlos Luis, con 13, 14 jugadores nuevos, que nunca habían jugado juntos, que algunos no habían estado ni en Táchira, otros no habían estado nunca ni en Venezuela. Y tiene apenas 14 partidos nada más. Entonces esos 14 partidos le da para estar en el segundo lugar de la tabla. Pero cuando este equipo tenga 28 partidos jugados, tenga 35 partidos jugados, o algún día pueda sumar 60, 70, 100 partidos jugados juntos, va a ser un equipo duro. Hacía un ejercicio hace unos días, recordando voy a decirlo de esa forma, quizá un poco jocosa, a un tal Raúl Cavalieri, que pasó por el equipo deportivo Táchira. El profe Raúl, que bueno, le enviamos nuestros saludos y nuestro aprecio. Él me puso a jugar a mí en primera división. Bueno. Hizo cosas atrevidas, como poner a Reni Vega a jugar de delantero. De 9, sí. Raúl Cavalieri, en su momento, en algún partido jugó con 4 en el fondo, en otro jugó con 3. Y hacía cambios que para ese momento se les llamaba locura, porque si estaba jugando siempre con 4, ¿cómo iba a cambiar con 3? Que son una locura en el fútbol. Sin embargo, hoy vemos que en un mismo juego juegas con 4, mueves la defensa, juegas con 3, y quien sabe de fútbol, del fútbol de hoy, sabe que es algo normal. Para muchos se escandaliza, pero en Táchira lo hemos visto. Mira, nosotros hemos dirigido, te voy a decir esto, para tratar de ser bien específico. Hemos dirigido 300 partidos en primera. En 260 partidos hemos jugado 2 o más sistemas dentro del mismo partido. En todos los equipos que hemos tenido. Difícil que juguemos con un mismo sistema dentro del mismo partido. Y eso lo hacen muchos entrenadores. Y nos ha ido bien. Entonces, nosotros jugamos los primeros partidos 4-3-3. Después hubo partidos que jugamos 4-4-2. Después jugamos con 3 atrás. Otro partido lo hicimos con 5. Y con 5 ganamos con más diferencia de goles. Jugamos un partido con 2 atrás en este torneo. 2. Con 2, o sea, 2 centrales. Y más nadie. Jugamos partidos con un delantero, con 2 delanteros, con 3 delanteros. Es que hoy la versatilidad movió y le dio un giro de dinámica al fútbol importante. Pero hay que trabajar mucho. Hay que trabajarlo, pero muchísimo. Y cuando el jugador entiende eso, no importa el sistema con lo que juegue. Lo importante Y entonces vamos es que al sea bien tema de desplegado. que el jugador debe comprender el fútbol. Sí. Nosotros necesitamos que por lo menos
de los 11 titulares, 8 o 9 lo comprendan. Si hay 2 que no lo comprenden, pero te hacen otras cosas fuera de la comprensión, también sirven y son importantes. Decía y dice Manolo Contreras, otro técnico referente. Amigo también lo amigo, tuve compañero. Está en Argentina y le envío un abrazo desde acá porque siempre está pendiente. Sí. Siempre me decía al comienzo, en mis comienzos, me decía, hay 3 tipos de jugadores en el fútbol. La primera frase no la puedo decir, Sí. bueno, el que le pone ganas, por decirlo más. Sí. El que sabe, el que ayuda al que sabe y el que le pone ganas. Yo a ese que el que le pone ganas, que tiene otro término, una vez dijimos, si el que le pone ganas el de allá y le pone ganas el de acá, ¿qué hace 0-0? Tenemos que hacer algo distinto. Sí, sí. ¿Cómo visoras la segunda vuelta? Dura, durísima. Veo que se están armando fuertes los equipos. Puerto Cayo está primero y tiene 3-4 refuerzos para la segunda mitad del año. Monagas tengo entendido que va a traer 2-3 jugadores más. Metropolitano se armó. Portugués es candidato al título. Caracas ni se diga el equipo que armó. De la nada, faltando 15 días tenía un equipo y ahora en el torneo tiene otro equipo. Está durísimo. Y así sucesivamente. Después me gusta muchísimo Carabobo. A mí me gusta mucho. La Guaira es buen equipo. Después hay equipos que van a pelear hasta el final porque ahí está el tema del descenso, está el tema de la Copa. Entonces el campeonato va a ser durísimo. Y dentro de todo eso estamos nosotros también, que creo que tenemos muy buen equipo, que creo que podemos preparar y armar un muy buen semestre para jugar 21 partidos, que es lo que queremos jugar. Los 14 de las 15 fechas, los 6 del cuadrangular y la final. Ojalá lo podamos hacer. ¿Qué tanto puede cambiar la versión de Táchira para la segunda vuelta? Poco en cuanto a cantidad de plantel. Capaz vendrá 1, 2, 3 jugadores, no sé. Están trabajando en eso a ver si se puede lograr. Pero en la idea futbolística y en lo de nosotros, seguramente si mejora es por la cantidad de tiempo que hemos tenido de afianzar una idea y un funcionamiento colectivo. Pero ser muy, muy diferente, difícil porque está bastante afianzado. ¿El contrato de Táchira es hasta cuándo? De Eduardo Zaragoza. Hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Y dónde se proyecta en el futuro con Táchira? No lo sé, la verdad no lo sé. Estoy contento, estoy muy bien acá. Un sitio donde yo quería estar, pero estoy pensando en este semestre. Se lo hice saber a las personas que me han hablado. Evidentemente que comulgan muchas cosas como para poder el día de mañana querer seguir estando, pero algunas cosas dependerán de mí, otras no dependerán de mí, y lo veremos en su momento. Ojalá sea con el tiempo necesario a la decisión, por la tranquilidad mía de saber qué voy a hacer, por mi familia, y también para que en lo laboral nos pueda ir mejor. Y en el futuro, yo veo a Eduardo Zaragoza y me lo imagino como don Víctor Pindanelli cuando dirigió el equipo deportivo Táchira. Don Víctor ya estaba bastante mayor. Ya ha comenzado muy joven, pero va a dirigir toda la vida. Eso es lo que está en el proyecto de Eduardo Zaragoza. Yo no me veo en otra faceta que no sea director técnico en el fútbol. No me veo. Muchos me han etiquetado o marcado hacia alguna otra posibilidad. Hoy no la veo, no la descarto nunca porque... Bueno, has tocado, o fíjate, has estado en otras facetas, Sí. pero entonces has sido exitoso. Sí, pero hoy me veo como director técnico. Yo quiero clasificar a Venezuela a un mundial. Yo quiero salir campeón con Táchira. Yo quiero hacer la mejor Copa Libertadores en la historia de un club venezolano. Y yo quiero ganar. Si se me da la oportunidad lo haré y si no lo voy a seguir intentando. Es decir, que el orden que le podemos dar inmediatamente es salir bien con Táchira, terminar muy bien este torneo, estar otra vez en Copa Libertadores, tener una muy buena Copa Libertadores que con Táchira sería una vitrina extraordinaria y un futuro a la Vinotinto. Y sí, ¿El varias sueño veces. sigue? Y ese nunca se va a terminar, porque estuvo muchas veces por ahí. Entonces nunca se va a terminar. Nunca se va a terminar. No solo es un objetivo de trabajo, es mi objetivo de vida. Entonces, nada. Hoy pienso en Táchira. Hoy creo que estoy en el mejor lugar que puedo estar. Y hoy pienso que tenemos muchas cosas a favor para ganar. Y nosotros vamos a hacer todo. Vamos a hacer todo para ganar. Se logró, se logró. Y si no se logró, no fue porque no lo quisimos hacer o porque no nos esforzamos. Nos vamos a matar, valga el término, lo fuerte que sea, nos vamos a matar para ganar. Nos vamos a matar para que el equipo sea representativo para el pueblo tachirense, nos vamos a matar. El que lo quiera ver desde el lugar del verso o de la palabrería, yo lo invito a que se vaya a vivir conmigo y vea cómo nosotros nos matamos y cómo se matan los jugadores por ganar. Eso lo vamos a hacer.
si después se logra, va a ser fruto del sacrificio que está haciendo el plantel. Eduardo Zaragoza, hoy hablamos del hombre de la familia, de su papá, de su mamá, que es importantísimo para el arranque de lo que ha sido su carrera. Fue jugador, entrenador de fútbol, empresario, comentarista de televisión, hombre de caballos. Bueno, ¿qué te puedo decir? De verdad que un gusto haberte tenido como invitado el día de hoy en las Caras del Deporte. Esta última parte que también la gente del mundo aurinegro la está disfrutando. Un gusto y agradecido. No, gracias a ti, porque teníamos tiempo esperando para poderla hacer y a uno este tipo de notas le satisface muchísimo. No es la de todos los días de quién va a ser titular, quién va a ser suplente. Juegan 4-4-2, juegan 3-5-2, no sé. Es una nota distinta, aún más distinta que otras que he podido realizar y sobre todo porque así uno haya estado viviendo aquí o no, uno desde afuera también ha visto tu trabajo, lo que le hacen a los protagonistas que vienen aquí a rendir declaraciones y bueno, en algún momento nos tenía que tocar, cumplimos y bueno, esperemos poder hacer otra en diciembre. Sí, señor. Después de que se acabe el torneo. Sí, señor, esperemos que sea así. Amigas y amigos de las Caras del Deporte, Eduardo Zaragoza, aquí acompañándonos este día tan especial. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Soy su amigo Carlos Luis Chacón. Será hasta una próxima oportunidad.